Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos hoy a estudiar, a leer uno de los libros deuterocanónicos llamado el primer libro de los Macabeos. Es un libro histórico que narra episodios ocurridos en el siglo II antes de nuestro Señor Jesucristo, de su llegada. En la época en que el territorio judío había caído bajo el dominio de los reyes griegos que sucedieron a Alejandro Magno en el gobierno de Asiria. Estos reyes a veces eran ayudados por algunos judíos que quisieron imponer en Israel las costumbres paganas. Pero había judíos bajo un señor que se llamaba Matatías, un sacerdote Matatías, y que sus hijos se rebelaron en contra de esas costumbres paganas. Pues la rebelión se da principalmente con Matatías y con 3 de sus 7 hijos, o de sus 5 hijos que se nos menciona en la Sagrada Escritura, y ellos son Judas, Jonatán y Simón. Y bueno, pues las hazañas que tienen los macabeos se narran en estos libros que tenemos ahorita aquí para poderlos estudiar y leer. Macabeos viene de un significado que significa martillo. ¿Cuáles eran las ideas paganas que tenían? Pues lógico, esas otras gentes que no eran judías, pues querían imponer lo mismo: dioses paganos, ser idólatras, comer de lo que no debían de comer los judíos, que Dios les había dado reglas, les había dado leyes, y algunos otros más comportamientos que Dios les había dicho a los judíos que tenían que ellos realizar durante toda su vida. Y lógico que pues los pueblos paganos pues no llevan esas indicaciones, y querían que los judíos pues dejaran de seguir a su Dios, dejaran su religión, dejaran sus costumbres. Y este sacerdote Matatías, en compañía de sus hijos, pues se rebelan. Se les dice que hacen una revolución, le llaman también una guerra santa, ¿sí? Muy diferente a la guerra santa que tenemos en años posteriores, ¿eh? Sí, esta es, como quien dice, la primera guerra santa, por decirlo así. Y todo es por la fidelidad y por el cumplimiento a las cosas del Señor, a los mandatos y las leyes que Dios ha dispuesto para que el pueblo judío, en aquel entonces el pueblo israelita, pues llevar a cabo. Y bueno, pues así vamos a empezar a leer este libro de los Macabeos y vamos a estudiarlo. Pero recuerden que nosotros, o al menos nosotros lo estamos leyendo y lo vamos a explicar de una manera teológica. O sea, ¿qué mensaje nos da Dios para nuestro comportamiento, para nuestra salvación y para que tengamos una forma de estar trabajando en nombre de Dios? Desafortunadamente, pues quedan muchos datos aquí históricos que podríamos corroborarlos con otros libros, quizás contemporáneos, pero no lo vamos a ver de una forma histórica al 100%, porque pues no es nuestro deseo. Aunque ustedes pueden después investigar y estudiar o analizar, y entonces ya podrán ustedes tener un poquito más de conocimiento histórico de este tipo de sucesos que tenemos aquí, ya que estos libros, tanto como el de Judith, como el de Esther, pues, y el otro libro de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos, pues todos son como contemporáneos, son de la época. Entonces, pues sería muy bonito que ustedes los investigaran de una manera histórica. Pero yo los invito a que esta explicación, pues la veamos de una manera teológica. ¿Qué mensaje nos da Dios a cada uno de nosotros con respecto a estos señores macabeos? Y que pues ya de antemano, pues ya con lo que les acabo de explicar, pues una de las cosas es que hay que dar la vida por Dios. A pesar de que pase lo que pase, nosotros debemos de permanecer siempre cumpliendo con las leyes y las reglas que Dios nos ha brindado y nos ha regalado para vivir. Y que pues bueno, en el mundo vamos a tener circunstancias difíciles que nos van a hacer que nos retiremos de las cosas de Dios, o que nos envician las cosas de Dios, que nos hacen que dejemos las cosas de Dios. Y pues aquí vemos el ejemplo de estos señores
que siendo judíos no les importó su muerte, sino lo que les importó fue cumplir con la palabra del Señor, cumplir con la ley, con lo que Dios nos manda, ¿no? Y algunos de ellos pues hablan de la resurrección, y hablan de que pues van a morir, pero ellos van a resucitar. Se los echan en cara a los perseguidores y a los asesinos, ¿no? Bueno, como les acabo de mencionar, eran reyes griegos, el idioma griego era el contemporáneo, todos estos venían después de Alejandro Magno, era un gobierno asirio, era el rey o el gobernante Antíoco IV, Epifanio, y bueno, pues ahí empieza la historia. Vamos a darle lectura. Capítulo número 1, versículo 1 y siguientes. Dice: Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los persas, y los medos y el reino en lugar de él. Primeramente fue el rey de Grecia. Emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la región, llegó hasta los lugares más apartados de la tierra y saqueó muchas naciones. Después toda la tierra quedó en paz bajo su dominio, y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. Luego de haber reunido un poderosísimo ejército, sometió provincias, naciones y gobernantes y los obligó a pagarle tributo. Pero al fin cayó enfermo y, presintiendo que iba a morir, llamó a sus generales más ilustres, que se habían educado con él desde jóvenes, y antes de morir les repartió su reino. Después de un reinado de 12 años, Alejandro murió. Entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en su propia región, y tras la muerte de Alejandro fueron coronados como reyes, lo mismos que sus descendientes después de ellos durante muchos años, y así llenaron de calamidades toda la tierra. De esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma, y empezó a reinar en el año 137 de la dominación griega. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndole: hagamos una alianza con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. A algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbran los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así del pacto sagrado. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Al ver Antíoco que su reino estaba firme, decidió apoderarse de Egipto para ser el rey de los dos países. Así pues, invadió Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes y una gran flota, y atacó al rey Ptolomeo, el cual retrocedió ante él y huyó, dejando muchos muertos en el campo. Antíoco ocupó las ciudades fortificadas de Egipto y saqueó el país. Después de esta victoria sobre Egipto, en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia en el santuario y se apoderó del altar de oro, del candelabro con todos sus accesorios, de la mesa para los panes sagrados, de las copas, las tazas, los cucharones de oro, el velo y las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar. Con todas estas cosas se fue a su país. También mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. En todo Israel hubo una gran tristeza. Los jefes de los ancianos lanzaban ayes de dolor. Las muchachas y los jóvenes perdieron su vigor, desapareció la belleza de las mujeres. Los recién casados entonaban lamentaciones, las novias guardaban luto sentadas en sus alcobas. La tierra entera se conmovió al ver la suerte de sus habitantes. Todo el pueblo de Jacob se vio cubierto de deshonra. Años más tarde, el rey envió a las ciudades de Judea a unos funcionarios encargados de cobrar los impuestos, el cual llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Con intención de engañar a los habitantes les habló en son de paz, y ellos le creyeron, pero de repente se lanzó sobre la ciudad, descargó sobre ella un terrible golpe, matando a muchos israelitas.
Después de saquearla, la incendió y destruyó las casas y las murallas que le rodeaban. Sus hombres se llevaron cautivos a las mujeres y a los niños y se apoderaron del ganado. Alrededor de la ciudad de David construyeron una muralla alta y fuerte, con torres fortificadas, y la convirtieron en ciudadela. Pusieron en ella a paganos impios y a judíos renegados, que se fortificaron allí. Almacenaron armas y provisiones y guardaron allí las cosas que habían robado en Jerusalén. Ahí se pusieron al acecho. Fue un peligro para el santuario y una constante amenaza para Israel. Derramaron sangre inocente alrededor del santuario y lo profanaron. Por temor a ellos huyeron los habitantes de Jerusalén. La ciudad se convirtió en la residencia de extranjeros. Sus propios hijos llegaron a ser extraños en ella y tuvieron que abandonarla. El templo quedó en ruinas y desierto. Las fiestas se volvieron días de tristeza. Los días de reposo fueron causa de vergüenza. Y el honor de la ciudad se convirtió en ignominia. Como fue de grande su gloria, así de grande fue su humillación. Su altivez quedó convertida en tristeza. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las naciones obedecieron la orden del rey. Y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el día de reposo. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el día de reposo, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley, cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Esta orden fue enviada por escrito a todo el reino. Además, el rey nombró inspectores para que todo el pueblo y dio orden de que en cada una de las ciudades de Judea se ofrecieran sacrificios. Muchos judíos, traicionando la ley, acudieron a cumplir estas órdenes. Con su persevera manera de proceder, obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de refugios. El día 15 del mes de Kislev del año 144, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. En las puertas de las casas y en las calles se ofrecían incienso. Destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraron, y si a alguien se le encontraba un libro del pacto de Dios, o algunos simpatizaba con la ley, se le condenaba a muerte según el decreto del rey. Así, usando de la fuerza, procedía esa gente mes tras mes contra los israelitas que encontraban entre las diversas ciudades. El día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano que estaba sobre el altar de los holocaustos. De acuerdo con el decreto, a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos las mataron, con sus niños colgados del cuello, y mataron también a sus familiares y a todos los que habían hecho la circuncisión. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violar el pacto sagrado, y en efecto murieron. Fueron días de terribles calamidades para Israel. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hemos escuchado el relato, la introducción, diría yo, de esta situación tan difícil en la que se encontraba el pueblo israelita. Porque imagínense querer cumplir con las cosas del Señor, pero por otro lado, las quieres cumplir, te mato. Y muchos murieron a manos de este rey Antíoco Epifanes, ya que había dado la orden de que todos formaran un solo pueblo y que todos tuvieran las mismas costumbres, y nada de tener costumbres judaicas principalmente, ¿no? Como ustedes lo están viendo, pues es una narración histórica en la que pues nosotros nos estamos dando cuenta
el aspecto y cómo se van conduciendo cada uno de estos personajes, ¿no? Y cómo se fueron dando los reinados, ¿no? Aquí muy claramente nos dice que Alejandro, antes de morir, estaba muy preocupado por su reino y manda llamar a todos los que se habían educado con él desde la juventud para heredarles el reino, ¿no? Como si fuera el rey y el amo y señor y el dueño de todo el mundo, ¿no? Sí, no, porque pues, así son los líderes, así son los jefes, así son los gobiernos, ¿no? Los presidentes. No vamos lejos, ahorita aquí en este planeta Tierra, en el año 2022, pues todavía tenemos gente que tiene en la presidencia muchos años y no abandona la presidencia. Pues sí, se creen amos y señores de su país. Y bueno, pues miren, aquí vemos que nos menciona en el capítulo número 1 que Alejandro se llenó de orgullo y soberbia luego de haber reunido un poderosísimo ejército, sometió provincias, naciones, gobernantes, todos los obligó a pagarles tributo, ¿no? Ya se sentía él. Pero cayó enfermo, no dice qué tipo de enfermedad. Le cayó la peste, uno de los jinetes del Apocalipsis. Ah, sí, porque tanto te eres y tanto presumes y esto que aquello. Cuando Dios dice, hasta aquí, hasta ahí. Pero fíjense cómo en el hecho de muerte todavía se promulga de una manera equívoca y llama a sus generales más ilustres, así lo dice, ¿no? Y reparte su reino. Un reinado de 12 años, un número muy, muy importante en la Sagrada Escritura, ¿no? El número 12 es el grupo de los 12 apóstoles, el grupo de las 12 tribus de Israel, el número 12, que significa la asamblea del Señor. Bueno, y nos menciona aquí que sus generales toman poder, cada uno en su propia región. No solamente ellos, sino todos sus descendientes también pues, seguían reinando, ¿no? Y dice aquí que sale un fulano que se llama Antíoco Epifanes, que había estado como rey en Roma y empezó a reinar. Dice que por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos una alianza con las naciones que nos rodean. Vemos la actitud equívoca, la actitud pecaminosa, la actitud falsa, la actitud de mentira. Y vemos que, bueno, pues este rey que es el que nos interesa ir viendo, porque posteriormente vamos a ver la acción de estos hijos de Matatías, los macabeos, en contra de este rey Antíoco, ¿no? Y de su ejército, que se rebelan en contra de él. Nos dice aquí que se apodera también de Egipto y hace huir al gobernante de Egipto, ¿no? Y también cómo entra el ejército contra Israel, que llega a Jerusalén, con mucha arrogancia. Esto me recuerda mucho lo que habíamos visto nosotros con el rey Nabucodonosor de Babilonia, ¿no? Que llega al templo y llega a Jerusalén y profana todo, ¿no? Se apodera de todos los utensilios consagrados. Nos menciona aquí todo, ¿no? Las copas, las tazas, los cucharones. Esto es, pues, una hazaña para él, pero en realidad está profanando, ¿no? Está atacando. Y bueno, todo esto recordemos que pues Dios lo permite para de alguna manera expresarnos su poder posterior y que nos hace entender en nuestro Padre Dios que no podemos estar en contra de Dios, no podemos profanar todas sus cosas santas, no podemos nosotros hacerle la guerra. Y muchos pues se olvidan de que nuestro Padre Dios es el Todopoderoso. Y desde ese entonces, imagínense, ya había situaciones de esa índole. Entonces pues las cosas pareciera que siguen igual. La gente nace, crece, se reproduce y muere. Y deja una historia, deja una descendencia, deja una enseñanza.
Y muchos la olvidan, la enseñanza, la experiencia, el conocimiento de la verdad. Bueno, y nos menciona aquí pues de que después de esta invasión, pues los israelitas pues tienen tristeza, los jefes tienen dolor, las mujeres pierden hasta su belleza, los casados pues se lamentan, las novias guardan luto, se conmueve la tierra entera. Todo el pueblo de las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, toda su descendencia, se sienten con la deshonra. Nos menciona aquí que, estamos en el versículo número 29, dice, 2 años más tarde, el rey envió a las ciudades de Judea a un funcionario encargado de cobrar los impuestos, el cual llegó a Jerusalén con un poderoso ejército, con intención de engañar a los habitantes, y les habló en son de paz. Ellos le creen, pero de repente se lanza contra ellos y descarga un terrible golpe, matando a muchos israelitas. Bien claro dice, ¿no? Maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Entonces, pues, aquí hay que tener mucho cuidado de no caer y fiarnos en los hombres. Dice aquí que se llevan cautivos a las mujeres y a los niños, se apoderan del ganado. Pues sí, es un asalto. Construyen alrededor una muralla, ahí alrededor de la ciudad de David, construyen una muralla muy alta y fuerte, torres fortificadas, la convierten en una ciudadela, pusieron en ella a paganos impios y judíos renegados, y se fortifican ahí, almacenan armas y provisiones, lo hacen como un cuartel, ¿no? Ahí se pusieron al acecho. Fue un peligro para el santuario y una constante amenaza para Israel. Derramaron sangre inocente alrededor del santuario y lo profanaron. Por temor a ellos huyeron los habitantes de Jerusalén. La ciudad se convirtió en una residencia de extranjeros y ya los propios que estaban ahí pues ya se sentían que estaban que eran extraños. El templo queda en ruinas y desierto. Ya no hay fiestas, ya no hay día de reposo en honor a nuestro Padre Dios. Bueno, es una grande humillación para los israelitas. Aquí nos menciona también en el versículo número 41 las estupideces de los gobiernos que en ese entonces promulgan y que van en contra de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios. Dice que aquí publica entonces todo el rey en su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando a cada uno sus costumbres propias. Todas las otras naciones obedecieron la orden del rey, y aún muchos israelitas la aceptaron. La religión del rey ofrecieron sacrificios a ídolos, fíjense, lo mismo, ¿no?, de siempre, y profanaron el día de reposo. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían a ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el día de reposo, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado. Que mandaban construir altares y templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. Decía que había de dejar de circuncidar a los niños y mancharse con toda cosa de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Así de fácil. Era terrible esa situación. Y bueno, pues acordémonos que en nuestra época, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler hace la misma estupidez, ¿verdad?, de querer formar un solo pueblo, ¿no? ¿Sí? Quería pura gente, según él, perfecta. Y no solo eso, sino que manda a matar a muchos. Y centros de concentración para matar principalmente a los judíos. No les ha ido muy bien a los judíos en todo el lapso de la historia, en donde vemos que su situación ha sido muy difícil.
pero afortunadamente pues Dios siempre los ha ayudado. Pero bueno, ahorita estamos analizando este punto, ya después vamos a ver posteriormente cuál es la situación en la que se encuentran los israelitas de aquel entonces, que es una situación muy violenta, pero la presencia de nuestro Padre Dios siempre es benévola. Versículo 51 dice, esta orden fue enviada por escrito a todo su reino. Además, el rey nombró inspectores, así como los de la SS, ¿no? De los judíos, ¿no? Del servicio secreto, ¿no? En donde veían a alguien que estaba haciendo mal, lo mataban, ¿no? En la época de Hitler. Pues aquí también, ¿no? Inspectores para todo el pueblo. Y dio orden de que cada una de las ciudades de Judea ofrecieran sacrificios. Muchos judíos, traicionando la ley, acudieron a cumplir estas órdenes con su perversa manera de proceder. O sea, muchos judíos sí les dio miedo y dijeron, no, pues yo voy a sobrevivir. Obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de refugios. El día 15 del mes de Kislev, del año 144, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos, ¿no? Imagínense, ¿no? Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. En las puertas de las casas y en las calles se ofrecían incienso. Destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraban. Y si a alguien se les encontraba un libro del pacto de Dios o alguno simpatizaba con la ley, se le condenaba a muerte según el decreto del rey. Imagínense, ¿no? Aquí todavía, en nuestros tiempos, estaba prohibida leer la Sagrada Escritura. Es más, muchos sacerdotes y presbíteros no leían la Sagrada Escritura, solamente leían, en la Iglesia Católica, nada más leían los libros de San Agustín. Tenían prohibido leer la Sagrada Escritura. Ah, no, sí. Eran tan estúpidos los presbíteros y los sacerdotes que yo creo que no iban a entender las Sagradas Escrituras. Y aunque la leyeran, creo que no la entienden hoy en día. Y les dieron permiso de leerla. Y la han leído y no la entienden. Sí, de veras. Tú pregúntale algunas cosas íntegras de la Sagrada Escritura a un sacerdote y muy difícilmente te las va a contestar. Porque está inmerso en su ministerio, en su actividad institucional, ¿no? Bueno, ese es otro punto. Y aquí destrozaron los libros que encontraban. ¿Cuáles eran los libros? Pues principalmente copias de la Torá, ¿no? Lo que nosotros le decimos el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos es la Torá, ¿no? Es la ley. La libra de los profetas, los 12 profetas menores y de los profetas mayores, ¿sí? Todos esos libros y los libros históricos de los reyes, las crónicas, los libros de Samuel, ¿no? Todos los libros de los caudillos, ¿sí? Bueno, el de Esdras, el de Nehemías, todo eso, pues todos esos libros los tenían ahí. Pues, quien encontrara con un libro de esos, órale, ya lo habían quemado, pues si te lo encontraban, te mataban. Era algo violento, ¿no? Dice, así usando de la fuerza procedía esa gente mes tras mes contra los israelitas que encontraban en las diversas ciudades. El día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano que estaba sobre el altar de los holocaustos. De acuerdo con el decreto, a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, las mataron, fíjense nada más. Qué lindo, ¿no? Con sus niños colgados al cuello, ¿eh? No. Herodes el Grande se quedó corto. No, ese nada más mandó a matar a los niños menores de 2 años. Pero aquí mataban a la mamá y al niño. Y se lo colgaban en el cuello. Nos sorprendemos hoy en día de tantos que son asesinos, secuestradores y psicópatas. Pues en ese entonces también había un resto de gente así. Esto quiere dar a entender que el ser humano hay de dos, el bueno y el malo. Y siempre ha habido gente mala, ¿eh? Y no se acaban. Así como hay ricos y pobres, también hay gente buena y mala. Entonces, pues siempre tenemos la dirección, la orientación de nuestro Padre Dios para que podamos sobrevivir. Acuérdense que
pues el Señor no le permite a los ángeles el venir a destruir, porque no sea que a la hora de destruir a los malos también se lleven algunos buenos, ¿no? Entonces nuestro Padre Dios no es injusto. Y bueno, pues aquí nos siguen mencionando, ¿verdad? Que con sus niños colgados al cuello, y mataron también a sus familiares, o sea, fíjense, o sea, matan a la mamá, a los hijos y a los familiares de esa señora, ¿no? Les digo, no, eso sí le ganaron a Herodes el Grande. Herodes el Grande nada más, vas y matas a todos los niños, y la mamá, pues eso qué, y los familiares de la mamá, pues eso qué. No, aquí, a todos en general. ¿Sí? Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violar el pacto sagrado. Y en efecto murieron, y fueron días de terribles calamidades para Israel. En la actualidad, pues, no te matan porque creas en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Los judíos pues odian a todos los cristianos porque dicen que seguimos a un fulano que es de su raza y que inventó todo lo que nosotros sabemos que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y dicen que es un bastardo Jesucristo porque nació sin saber quién era su papá, ¿no? No, si los judíos son odiosos, ¿no? Contra nosotros los cristianos, ¿no? Sino los católicos, ¿no? Los que amamos a Cristo, se burlan de nosotros, ¿no? Y pues a nosotros nos da mucha tristeza, ¿no? Que sean tan imbéciles y que no se den cuenta que todo se cumplió al pie de la letra, como dice la Sagrada Escritura, y nos damos cuenta que son bien imbéciles, ¿no? Porque, pues imagínense, no todos, lógico, no todos, ¿no? Sí, hay muchos, ¿no? Sí, y qué bueno que aman a nuestro Padre Dios igual que nosotros, pero qué estúpidos que no aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, su situación está muy, muy difícil. Y bueno, pues nos damos cuenta que los judíos, durante toda la historia, pues tenemos pasajes bíblicos, históricos, en donde han tenido muchos problemas con relación a su credo, al cumplimiento de la ley. Y como les digo, hoy en día, pues no se nos mata por creer en Cristo, por creer en Dios, por creer en el Espíritu Santo. Somos atacados, sí, pero no pasa de ahí. Bueno, acá, en el occidente. Pero en el Medio Oriente todavía, ustedes van a lugares como Afganistán o algunos países con descendencia árabe. Y no sé, Irak o Irán. Y puedo mencionar los otros países, ¿no? Es más, hasta Corea del Norte, ¿no? En donde, pues, no aceptan a los cristianos. Y sí, hay un problema, ¿eh? Si te dictaminas que eres cristiano o creyente, sí te andan matando, ¿eh? En aquel Medio Oriente, ¿no? Por allá. Pero acá del occidente, pues, no vivimos en México. Bueno, pues hasta aquí les vamos a dejar. Y lo que hemos aprendido el día de hoy es que la situación es difícil para los israelitas aquel entonces. Y ese mensaje que nos da es que hay mucha gente que, a pesar de todo, permaneció, dice aquí, los judíos, los israelitas, prefirieron morir antes de cometer pecado. Y eso es un mensaje muy importante para nosotros. Es mejor que te saques el ojo que peca, es mejor que entres tuerto al reino de los cielos, que por tus dos ojos caigas en la muerte. Que Dios te bendiga.